Muy buenas noches a cada uno de ustedes, estimados estudiantes. Vamos a iniciar un nuevo módulo, una nueva materia, se llama Teología 1 y vamos a hacer una introducción a la teología. ¿Ya? Teología 1, introducción a la teología. Vamos a orar, vamos a dedicar este tiempo para entregarle al Señor. Amén. Oremos. Gracias te damos, Señor, por esta noche. Gracias por el tiempo que nos regala, Señor, de poder estudiar, escudriñar, aprender, entender tu palabra. Te pido por cada uno de mis hermanos, Señor, que han decidido dar su tiempo para conocerte, para aprender de ti, Señor. Bendícenos en esta hora, en este tiempo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mi nombre es Douglas Paredes Lobo. Me presento delante de ustedes. Soy licenciado en teología, licenciado en ciencias de la educación. Soy el director del Seminario Teológico San Pablo, Unidad Académica Santa Cruz, y también docente del seminario. En esta oportunidad vamos a tratar de poder aprender, interactuar con cada uno de ustedes a lo largo de este mes. ¿Ya? A lo largo de este mes vamos a ir compartiendo los conocimientos que nos deja Teología número 1. Voy a compartir la pantalla. Me van a avisar si se ve. ¿Se ve? ¿Sale por ahí? Amén, pastor. Ya, muy bien, Sí, gracias. Listo. Teología 1, hermanos, hay un texto que he preparado, ya hay un texto que he preparado para la materia, en el cual van a encontrar todo lo que vamos a aprender este mes. Son 10 temas, y en cada tema he colocado cuestionarios para cada tema, para que sigan aprendiendo y que podamos tener un conocimiento claro de lo que es la materia. Y número dos, en algunos temas hay investigación, ¿ya? Repito, número uno, van a encontrar en cada tema, van a encontrar cuestionarios, 5 preguntas, 6, por ahí. Y en algunos temas van a encontrar investigación. Esa investigación es la que tienen que poder también abrir, ir a otras fuentes, en la cual ustedes van a seguir adquiriendo el conocimiento. El costo del texto, como la mayoría es de La Paz, es digital y tiene el costo de 20 bolivianos, ¿ya? Todo sale de ahí del texto. Entonces no hay otra fuente que vayamos a utilizar. Claro, la Biblia y otros videos, enlaces que yo les voy a ir pasando, pero todo el tema está en el texto guía que he preparado para la materia. Ya, así que al finalizar o en el break me avisan quienes quieran. Y de ahí va a salir el examen final también. Muy bien. Estamos en la modalidad virtual, ya, modalidad virtual, y nuestras clases son los días martes y jueves. Martes y jueves de 8 a 10 de la noche. ¿Ya? Martes y jueves de 8 a 10 de la noche. Vamos a tener un break de unos 5 o 10 minutos más o menos para movernos, levantarnos, tomar agua, un cafecito. Vamos a tener un break. A los- a la hora, a los 45 o 50 minutos. ¿Ya? Entonces esa va a ser nuestra modalidad de estudio. De 8 a 10, martes y jueves, en la modalidad virtual. Muy bien. ¿Cómo va a ser la evaluación? Ya, evaluación, anótense ahí si tienen cuadernito. Evaluación. Lo primero que vamos a tomar en cuenta, asistencia y participación. Asistencia y participación. Tiene 30% de la nota. Asistencia y participación,
30% de la nota. ¿Qué quiere decir eso? Que usted tiene que estar presente en todas las clases posibles y participar. ¿Qué quiere decir participar? Preguntar, comentar, leer, si en algún momento tenemos que leer, ¿no? Algunos pasajes bíblicos. Eso es 30% de la nota. Luego tenemos los cuestionarios, como les decía, el texto guía tiene, cada tema tiene su cuestionario, vale 20%. Cuestionario, 20%. Tenemos los trabajos prácticos que valen 20%, que está en el texto, algunos temas tienen investigaciones. Entonces los trabajos me los tienen que presentar. 20 puntos. Y el examen final, 30, 30 puntos. Entonces 30 más 20, 50, más 20, 70, más 30, 100 puntos. Eso sería la modalidad de evaluación. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta de la evaluación? Pregunte, pregunte. ¿Está claro? No, ninguna. Ya, muy bien. Repito entonces, para los que van a mirar después, no están presentes aquí en la clase, todos los días, todas nuestras clases tiene porcentaje de nota, 30%. Entonces, hermanos, tenemos que entender que si nos hemos inscrito es porque vamos a estar presentes. Y eso quiere decir que tiene una nota. Luego están los cuestionarios, cada tema tiene sus preguntas, trabajos prácticos, yo les voy a decir hasta cuándo me tienen que presentar. Hoy, por ejemplo, hacemos tema uno, tema 2. El jueves hacemos parte del tema 2 y el tema 3. Entonces yo les voy a decir hasta el próximo martes hasta las 6 de la tarde me presentan cuestionario uno, 2 y 3. Entonces así va a ser. Si usted me presenta después de esa fecha, no vale lo mismo, ¿ya? No vale lo mismo. Va a tener nota, pero no lo mismo que aquella persona que me lo presenta el viernes o el sábado o el lunes o el martes antes o hasta las 6 de la tarde, ¿no? Que el martes nuevamente nos encontramos a las 8 de la noche. Entonces así nos vamos a mover en esta materia. Y el examen final, 30 puntos. Muy bien. Dicho hecho y todo esto, guerra avisada, no mata soldados, siempre digo, estamos claros con la manera de evaluación. Muy bien. Nos vamos a ir al tema número uno, ¿no? El tema número uno se llama naturaleza y definición de la teología. Tema uno, naturaleza y definición de la teología. Entonces vamos al punto número uno, la definición de la teología. Definición de la teología. La etimología de la teología proviene de dos palabras griegas, ¿no? Teos, que significa Dios, y logos, que significa palabra, estudio. Entonces, diríamos que la teología es el estudio de Dios. Repito entonces, la etimología, la definición de la teología, según el griego, viene de dos palabras, teos, Dios, logos, palabra o estudio. Entonces nos quiere decir el estudio de Dios. Pero ahora la gran pregunta, a ver, hermano Marco Antonio, ¿podemos estudiar a Dios? ¿Qué dice? A ver, voy anotando la participación. ¿Podemos estudiar a Dios? El, si- el- la etimología es estudio de Dios. La gran pregunta es, ¿podemos estudiar a Dios?
Uy, Hay es dos. una pregunta que hasta yo lo tengo. Ajá. ¿Cómo diríamos entonces? Mm, mediante la palabra estudiaríamos a Dios. Bueno, Ya, conoceríamos más, ¿no? Del Señor. ya, muy bien. Hermano Antonio Chambi, ¿no? ¿Qué dice usted? ¿Podemos estudiar a Dios? No está el hermano Antonio. Entonces, miren, la etimología o la Pastor, definición. Adelante, hermano. Adelante. muy buenas noches, estimado pastor. Va a disculpar, no podía activar, creo que por la humedad, creo, el micrófono. Ujú. Primeramente, muy buenas noches, estimado pastor, lo que indicaba. Creo que sí, la teología permite estudiar a Dios, ¿no? Y no como un objeto empírico, sino se puede decir, pastor, a través de la revelación. Dice, pues, ¿no? Escritura, como decía el hermano que me antecedió, a través de su escritura. Ya, Y también se puede analizar su naturaleza, ¿no? En obras y relación con la humanidad. A ver, ¿qué se puede decir en este? A ver, es una disciplina que utiliza la razón para comprender lo que Dios ha dado a conocer sobre sí mismo. Lo que puedo comentar, estimado pastor. ya. Muy bien, voy anotando. Perfecto. Exactamente. Nosotros pensamos, no podemos encuadrar o encasillar a Dios y estudiarlo. Pero sí lo que podemos hacer, y es lo que hace la teología, por eso es que sí podemos agarrar algo de la etimología, ¿no? El estudio de Dios haciendo hincapié en las palabras griegas. Pero no lo podemos meter a Dios en un cuadro, en un cuarto de hacer una preparación química o algo conocido, ¿no? Como, como objeto. Lo que sí podemos entender y comprender es el estudio acerca de las cosas de Dios. Entonces ahí ya cambia la perspectiva y cambia el panorama que tenemos de la teología. Entonces podemos decir que la teología es el estudio acerca de las cosas que Dios ha dejado revelar para la humanidad. Ahora ahí vamos a entrar en algunas cosas que Él ha revelado para nosotros. ¿Qué ha revelado para nosotros, por ejemplo? ¿Qué se ha dado a conocer? La naturaleza. La misma Biblia nos dice, ¿no? Uno de los aspectos importantes en los que podemos ver, conocer de Dios, es la naturaleza. Y ahí podemos encontrar la creación del hombre y también los seres vivos, como los animales y las plantas. Lo segundo que nos revela las cosas de Dios es la palabra de Dios, la Biblia. También encontramos ahí todo lo que Dios ha dado a conocer. Y lo otro que también es parte de la revelación de lo que Dios ha dado a conocer es su Hijo Cristo Jesús, ¿no? Es su Hijo Cristo Jesús, que ha marcado un rumbo dentro de la historia de la humanidad. Entonces, para que ya vayamos asentando la definición de la teología, diríamos ahora que es el estudio acerca de las cosas reveladas de Dios que Él ha dejado para que nosotros podamos entender y comprender. ¿Está claro? ¿Está claro esta primera parte? ¿El primer punto? ¿O hay alguna duda? Amén, pastor. Está claro. Ya, si hay alguna duda, no Amén, tengan, pastor. no tengan miedo a preguntar, ¿ya? Lo segundo, la teología muchas veces ha tenido un gran problema, ¿no? En cuanto a la fe y la razón. Uno de los grandes teólogos, San Agustín,
ha dicho, la fe busca ser comprendida por la razón. La fe busca ser comprendida por la razón. Y una de las grandes cosas que tenemos es que Cristo Jesús, por ejemplo, Cristo Jesús fue un hombre que anduvo de acuerdo a la fe, a las creencias, incluso no fue en contra de las cosas naturales en las que se movía en ese tiempo. Jesús nos da nos da muchos ejemplos acerca de la sujeción que tenía a la fe, a la palabra, a la ley, a la Torá, pero también a las cosas culturales, económicas, sociales de su tiempo. Entonces nosotros hoy en día también podemos afirmar que la fe y la razón no están separadas, ni se pelean, ¿no? Ni se pelean. O sea, entendemos. ¿Por qué? Porque nosotros, hermanos, si no razonamos nuestra fe, si no razonamos nuestras tradiciones, si no razonamos nuestras creencias, si no razonamos lo que hacemos, o sea, nos vamos a volver cualquier cosa que no va a estar tampoco incluso dentro de la fe bíblica. Por eso es muy importante estudiar la Biblia, estudiar la teología. Yo los felicito a ustedes, a cada uno de ustedes que está aprendiendo de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque hay que razonar, hay que pensar, hay que identificar lo que Dios ha revelado a su pueblo a través de, como hemos dicho, de la naturaleza, de su Hijo, de la palabra, y eso se hace a través de la mente, a través del estudio. Hay pastores, hermanos, líderes de las iglesias que dicen, yo no necesito estudiar porque el Espíritu Santo me dice qué predicar el día domingo. Ahora, eso no es así. ¿Por qué? Porque Dios no usa vasos vacíos. Dios no usa mentes vacías. Dios no usa mentes vacías. Ahora, Jesús, cuando estuvo los 40 días en el desierto, en la tentación, no estuvo con la Biblia ahí golpeándole al diablo, como muchos predican o muchos enseñan, ¿no? Que la Biblia, que la palabra del Señor es la espada, la física. No es la física, no es la Biblia que tenemos, es lo que sabemos de la palabra de Dios, que es espada de doble filo. Es lo que sabemos de la palabra de Dios. Entonces Jesús, cuando enfrentó al diablo, él conocía la palabra de Dios. Por eso es que él dice, escrito está. ¿Y eso de dónde salió? ¿De dónde lo sacó? De la mente, de la mente. Él ha aprendido, él ha estudiado, él ha inquirido, ha adquirido conocimiento de la palabra de Dios. Ahora, hermanos, encontrar la palabra de Dios en los tiempos de Jesús y mucho más antes, no era como la tenemos hoy en día. Usted va a la librería y encuentra Biblias en 15 bolivianos, en 20, en 100, en 200. Hoy en día, en los tiempos de Jesús y en los tiempos más antiguos, no todos tenían acceso a la escritura. Entonces, por eso estudiamos teología. La fe y la razón, nosotros entendemos y comprendemos lo que Dios ha revelado a través de su palabra. La teología como disciplina académica. Ya hemos entendido, ya hemos comprendido la definición de la teología, lo que significa. Ahora vamos a pasar a la teología como disciplina académica. La teología como disciplina académica. Y vamos a hablar primero de la presencia global. Mire, la teología ha sido considerada una disciplina académica porque utiliza métodos de investigación, de análisis, de interpretación para estudiar las verdades reveladas en la Biblia. ¿Ya? La teología ha sido considerada una disciplina académica
porque utiliza métodos de investigación, de análisis e interpretación para estudiar las verdades reveladas en la Biblia. ¿Cuál es la disciplina más antigua en el mundo? ¿Cuál es la disciplina más antigua en el mundo? ¿Han escuchado? ¿Cuáles son las disciplinas que se estudiaban antiguamente? Las ciencias que se estudiaban en la antigüedad. ¿Cuáles eran? La, no sé si es la filosofía y la astronomía. ¿Ya? Muy bien. Filosofía, teología, medicina y la astronomía. Exactamente. Las disciplinas, las primeras disciplinas que se estudiaron fueron la teología, la filosofía, la medicina y la astronomía. Claro, cuando decimos medicina no estamos hablando de la medicina que hoy en día conocemos, ¿no? Que ya está dividida en cada una de sus ramas, la pediatría, la geriatría, o sea, tantas otras disciplinas de la medicina. Pero estamos hablando de la medicina que se estudiaba a las primeras ciencias. Entonces la teología es una disciplina, una ciencia global, mundial, que ha sido de las primeras que se han introducido en las universidades. Tenemos acá, por ejemplo, la primera universidad en Bolivia, la San Francisco Javier de Chuquisaca, que comenzó con teología, filosofía y música, ¿no? Teología, filosofía y música. Entonces, hermanos, ustedes tenemos que comprender que la teología sí es una disciplina académica. ¿Por qué? Porque utiliza métodos de investigación, de análisis y de interpretación. No analizamos ni interpretamos la Biblia porque creemos que dice eso. No, hay métodos. Y más adelante vamos a ver cuáles métodos tenemos dentro de la disciplina teológica. El fides quaerens intellectum, el fides quaerens intellectum, quiere decir que la teología no es una mera curiosidad intelectual, sino la fe que busca entender. Miren, qué interesante, ¿no? La teología no es una mera curiosidad intelectual, sino la fe que busca entender. La teología también responde, la teología también responde, ¿de dónde viene el hombre? La filosofía se pregunta lo mismo también, ¿de dónde viene el hombre? La teología se pregunta hacia dónde va el hombre. La filosofía también se pregunta hacia dónde va el hombre. La teología se pregunta cuál es el propósito del hombre. La filosofía también se pregunta cuál es el propósito de vida que tiene el hombre. Entonces, por eso es que decimos que la teología no es solamente una curiosidad que tenemos de preguntarnos y preguntarnos, sino que buscamos entender, que buscamos respuesta a las preguntas que tenemos dentro de la humanidad hoy en día. ¿Por qué nos pasa esto? ¿Por qué suceden estas cosas? Muchas veces la gente que no es cristiana pregunta, ¿por qué Dios permitió que esa niña de 3 meses sufra una violación? La gente hoy en día se pregunta, ¿por qué los buenos sufren y a los malos les va bien? Y la Biblia también se ha preguntado eso. Y el Proverbio y Eclesiastés también reflejan muchas cuestiones de esas que se preguntaban hace miles de años atrás. Y que hoy en día también la gente que no es cristiana se pregunta y le buscamos respuestas a las preguntas que hoy en día tenemos. Por eso, hermanos, la teología es importante estudiar. Es muy importante estudiar teología para responder a las preguntas que hoy en día tiene nuestra sociedad. Número dos, la metodología rigurosa. Se considera ciencia porque posee un objeto de estudio definido.
¿Cuál es el objeto de estudio definido de la teología? Las cosas que Dios ha revelado, hemos dicho, ¿no? El estudio de Dios, el estudio de las cosas que Dios ha revelado. Entonces, ¿cuál es el objeto que posee la teología como objeto de estudio? Las cosas reveladas, lo que tenemos, lo que vemos, eso estudiamos. Una metodología sistemática y busca la verdad de manera coherente y racional. Entonces, la teología también tiene su metodología. La teología tiene su metodología, su objeto de estudio, las cosas reveladas y una metodología sistemática. Tiene su hermenéutica y tiene su exégesis. Y busca la verdad de manera coherente y racional. ¿Qué quiere decir eso? Que no nos movemos por ideas, no nos movemos por supersticiones, ¿no? O sea, la fe se explica de una manera racional. La fe se explica de una manera coherente y racional. No es a, a lo alocado, no es a lo que venga o a lo que salga, ¿no? Es coherente y es racional. Siempre busca la verdad. ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué dijo Jesús? Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Cuando el griego habla de verdad, cuando el griego habla de verdad, está hablando de conocimiento. Está hablando de conocimiento. Y el conocimiento se adquiere de manera racional. El conocimiento se adquiere de manera racional. Cuando Jesús habló, ¿no? Y dijo, me adorarán, el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, ¿no? En espíritu y en verdad. Nuevamente, ¿a qué hace referencia el griego cuando habla de verdad? Habla de conocimiento. Entonces, la teología es una disciplina que busca la verdad de manera coherente y racional. Muy bien, vamos al punto número 3. ¿Qué aspectos principales tiene la teología? ¿Qué aspectos principales tiene la teología? En el punto número 1, en la definición dijimos que la teología es el estudio acerca de las cosas que Dios ha revelado para cada uno de nosotros. Cuando nosotros decimos que la teología es una disciplina académica, tenemos que entender que hay aspectos principales que tenemos que comprender. Número 1, la naturaleza de Dios. Número 1, la naturaleza de Dios. Número 2, la obra de Jesucristo. Número 2, la obra de Jesucristo. En la naturaleza de Dios vamos a estudiar, que más adelante tenemos ese tema, la Trinidad. En la naturaleza de Dios vamos a estudiar la Trinidad. La Trinidad. En la obra de Jesucristo vamos a estudiar la Cristología. Vamos a estudiar la Cristología. En la acción del Espíritu Santo se estudia lo que hace el Espíritu Santo a través de la iglesia, las personas, los profetas, los reyes, ¿no? La neumatología, la acción del Espíritu Santo, neumatología. En la naturaleza del ser humano, la naturaleza del ser humano es la antropología, la antropología. Luego viene el problema del pecado, que es la amartiología, amartiología. Luego tenemos el plan de salvación, que es la soteriología, soteriología. Y luego tenemos el propósito de la iglesia, que es la eclesiología, la eclesiología. Entonces, miren, hermanos, miren,
Cuando hablamos de la teología como disciplina, estamos hablando que la teología también agarra otras ciencias. ¿Qué ciencias, por ejemplo? La antropología, porque estudiamos la naturaleza del ser humano. Esa es una disciplina académica también, que tiene su objeto de estudio. ¿Cuál es su objeto de estudio de la antropología? Es el ser humano, el hombre. Incluso ahí podemos estudiar la sociología. ¿Cómo se agrupa el hombre? ¿Por qué se agrupa? ¿Por qué se asocia? ¿Por qué se relaciona? Y ahí tenemos las disciplinas también como la cristología, la neumatología, la amartiología, la soteriología, la eclesiología, la sociología y la parte cultural en la que la Biblia fue escrita también, que vamos a ver un poco más adelante también. Entonces, la teología como disciplina académica, no se olviden que agarra otras ciencias para, que hemos dicho, buscar la verdad de manera coherente y racional. ¿Alguna duda, pregunta de la teología como disciplina académica? ¿Está claro? Una consulta, pastor. ¿La psicología interviene dentro de la disciplina? La psicología, sí, porque hoy en día como teólogo hacemos consejería, ¿ya? Hacemos consejería y nuestra consejería, si bien agarra parte de la ciencia como la psicología, está basada más en la teología bíblica, ¿no? Está basada más en la teología bíblica. Miren, les pongo un ejemplo. Buena la pregunta, ¿eh? Cuando nosotros decimos, hay gente que dice, ¿por qué la Biblia o los teólogos agarran otras ciencias como la psicología? La psicología no debe entrar en la iglesia. Bien, yo les hago esta pregunta. ¿Conocen algunos autores bíblicos que hayan sufrido depresión? La depresión es psicológica. ¿Han escuchado de algún autor bíblico que haya sufrido depresión? ¿Se recuerdan de alguno? O piensen a ver, qué autores bíblicos han sufrido depresión? La depresión es psicológica y hay que entender a la depresión. ¿Se acuerdan de alguno? Sería David, ¿Ya? ¿En qué momento? cuando escribió Salmos, porque lo ¿Ya? hizo con profundidad en tristeza, llanto y agotamiento también físico. ¿Ya? Muy bien, exactamente. Principalmente cuando su hijo, ¿cuál hijo lo persigue para matarlo? ¿Cuál de su hijo lo persigue para matarlo? Absalón, ¿no? Absalón lo persigue a su papá, el rey David, para matarlo. Y la Biblia dice que David se iba llorando por todo el camino. No había quien lo consuele. Y es lo que decía el hermano Marco. Él iba llorando, deprimido, escribiendo, ¿no? Y describiendo le estaba, lo que le estaba pasando. Ahora les muestro otro ejemplo. Elías. ¿Se acuerdan de Elías? ¿A dónde fue Elías? ¿Dónde estaba Elías cuando Dios lo llamó? ¿En qué lugar estaba?
¿En qué lugar estaba Elías cuando Dios lo buscó, lo llamó? Después que hizo todo el milagro, después que hizo llover fuego del cielo y decapitó a los profetas de Baal. ¿Dónde estaba Elías? Si no me equivoco, estaba en el desierto. Estaba en una cueva. Exactamente, estaba en una cueva, oculto. ¿Y qué decía Elías cuando estaba y ahí el Señor lo llamó Elías, Elías, Elías? ¿Qué le dijo? Quiero morirme, quiero morirme. Le decía. O sea, hermano, no podemos decir nosotros como teólogos, como líderes, como pastores, no me sirve la psicología. No, 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 no tiene que meterse acá. Ahora, hay cosas que nosotros tenemos que comprender. ¿Qué estudia la psicología? ¿Qué habla la psicología? La psicología nos habla de la depresión. La psicología nos habla de la ansiedad. Y está bien, es parte psicológica que sufre el ser humano, pero que ya la Biblia hace miles de años de atrás la ha dado a conocer y la ha revelado, ¿no? Y que le busca, como hemos dicho, la teología es una disciplina académica que le busca conocer la verdad de una manera coherente y racional. Entonces yo agarro qué dice la teología, qué es la depresión, cómo se la vive, qué características tiene. Yo tengo que conocer para que cuando venga un hermano nuevo a la iglesia, a mi iglesia, yo como pastor esté preparado. No puedo no estar preparado. Hermano, yo no puedo del púlpito decir, hermano, hermano, hermana. O sea, usted deje a un lado su tristeza, deje a un lado lo que tiene, deje a un lado aquello. Pues si la Biblia nunca habló de eso, si la Biblia nunca dijo eso, si Jesús dijo, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados y yo haré descansar. Si cuando nosotros vemos la Biblia, vemos salmos que están llenos de lamentos, de dolor y de tristeza, y que Dios agarra ese llanto, ese lamento, esa tristeza, y que el hombre se la lleva a Dios y Dios responde en muchas de las oportunidades. Cuando yo agarro la Biblia y veo lamentaciones, veo a un profeta llorando. Veo un profeta angustiado, veo un profeta deprimido, veo un profeta que ha visto lo peor que le ha sucedido a su pueblo. Y nosotros predicamos de que, a ver, hermano, ¿dónde usted, el cristiano no puede pasar esto, no puede tener esto, no puede pasar aquello? Si los grandes hombres de la Biblia, los grandes hombres de la Biblia, de la fe, pasaron pues esas cosas, es que hay que estudiar un poquito. Siempre digo, hay que estudiar un poquito la Biblia. ¿Mm? Entonces, eso, hermano, cuando nosotros vamos a la teología, agarramos de la antropología, agarramos de la sociología, agarramos de la psicología. Ahora, mire, yo le hago otra pregunta ahí a la pregunta de nuestro hermano Marco. ¿Qué hacemos con la política? ¿Qué hacemos con la política? Hay gente que dice la Biblia no se metió en la política. ¿Qué dicen ustedes? A ver, ya para irnos al recreo. Se pone bueno esto, ¿no? ¿Qué hacemos como cristianos? A ver, ¿agarramos o no agarramos la política? Porque es una ciencia también la política. ¿Qué dicen? A ver, ¿se mete o no se mete la Biblia? ¿Habla o no habla la Biblia? ¿Hay o no hay hombres? Vamos, vamos, anímense. Acá estamos haciendo teología. Adelante, hermano Marco Antonio. Mm, la política, a ver, casi no se representa como tal, ¿no? En cuanto a la política, pero sí a una ideología moderna, una ideología Ya, en modelos de gobierno, la monarquía, la autoridad, algunos deberes, no más que todo es la estructura. ya.
Algo que tenía entendido un poco de eso. ¿Ya? Mire, la Biblia, y esto es teología, ¿eh? Tenemos que nosotros deshacer muchas cosas que no están correctas y que se ha adentrado dentro de nuestras iglesias. José, ¿dónde se movió? José, ¿dónde se movió? En Egipto, pues, En Egipto. como ¿Con quién? gobernador. ¿Como gobernador? No, eso no es política. Es política, ya que era el segundo al mando, ¿no? Como administrador. Exactamente, hermano. ¿Por qué nosotros ahora decimos que no? Si la Biblia, pues, la Biblia estaba con eso. Daniel, ¿dónde se movió Daniel? Daniel, ¿dónde se movió? Daniel. ¿Mm? ¿Dónde se movió Daniel? A ver. ¿En un gobierno? ¿El gobierno de quién? ¿De quién? De Nabucodonosor, Nabucodonosor. Y no ya solamente que era el Nabucodonosor, ¿no? consejero, ¿no? Exactamente, exactamente. Y no solamente en el Nabucodonosor, tres reyes, tres emperadores, tres matones, tres hombres que no les importaba la vida. Ahí estaba Daniel, hermano. Ahí estaba Daniel. Política, hombre principal. Entonces, cuando nosotros vamos a la teología, ¿qué es lo que les quiero decir, reflejar, enseñar en esta noche? Que agarramos de las otras disciplinas. Y nosotros no tenemos que buscarle la parte mala. Vamos a la Biblia y entendemos que la Biblia se constituyó en momentos y en tiempos políticos y políticos duros, hermanos, duros. Imagínense pensar en un Egipto, imagínense pensar en un Babilonia, un Nabucodonosor, que fue de los grandes hombres que arrasaba, destruyó, mató, quemó. Entonces, hay que pensar bien cómo estamos yendo nosotros a la Biblia y estudiando la teología o estamos haciendo dogmas muchas veces, ¿eh? Esto sí, esto no, esto sí, esto no. No, 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 no. Hagamos una teología de manera correcta y verdadera, bíblica. Moisés se movió en la política, José se movió en la política, ¿m? Daniel se movió en la política, David se movió en la política, Salomón se movió en la política. Y los hombres, todos los que nos dejaron la palabra de Dios, estaban envueltos en cuestiones políticas, sociales y culturales. Muy bien, vamos al break. Vamos al break un ratito, ¿ya? Voy a dejar de compartir acá. Son 8:50, 5 minutos, ¿ya? 5 minutos, volvemos en 5 minutos, 8:20 y 55. ¿Amén? Muy bien, vamos a la unidad 3 del tema uno, teología y vida espiritual. Teología y vida espiritual. Vamos a hablar un poquito de este tema que es muy importante también. ¿Para qué estudiamos teología? ¿Por qué estamos acá? ¿Por qué agarramos la Biblia, estudiamos las cosas de Dios, la de Cristo Jesús, la naturaleza? Primero, para tener obediencia. Número uno, obediencia. Escúcheme bien, si el teólogo no cree, está haciendo historia de las ideas, no teología.
Repito, si el teólogo no cree, está haciendo historia de las ideas, no teología. ¿Por qué? Porque cuando nos acercamos a la teología, tenemos que creer lo que está diciendo el texto bíblico. Tenemos que creer en lo que Cristo Jesús ha hecho y ha dicho. Y tiene que haber una transformación en nuestras vidas. Tiene que haber una transformación en nuestras vidas. Si no solamente hacemos ideas nomás. Ah, creo que deberíamos vivir en amor. Qué linda la idea. Creo que sí, deberíamos vivir en comunidad y compartir todo. Es lo que hacen los socialistas, ¿no? Que agarran un pasaje bíblico, lo atraen, lo sacan del contexto y empiezan a hablar de eso. Pero si Jesús compartió, pero no tenemos nosotros transformación. O sea, cuando yo me acerco a la teología, tiene que haber obediencia. Yo tengo que obedecer. Tiene que haber transformación en nuestras vidas. Cambio de lo que éramos antes a lo que ahora somos. Tenemos que preguntarnos, ¿he cambiado a lo que era el año pasado? ¿O sigo siendo igual? ¿Cómo está mi vida? ¿Qué hago cuando sufro o paso situaciones difíciles en mi vida? ¿Dejo de creer? He escuchado a gente decir en la iglesia, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está pues tu Dios? Le dicen el esposo a la esposa. Tanto que vas, tanto que orás, tanto que das tu ofrenda, tus diezmos. ¿Dónde está pues tu Dios? ¿Qué fue? ¿Ha dejado de creer? Y si Dios no nos da lo que pensamos, ya no creemos, ya no caminamos, ya no le seguimos. Entonces, lo primero cuando nosotros, hermanos, venimos y estudiamos y hacemos teología, tenemos que ser obedientes. Número dos, vínculo con la comunidad. La teología no se hace de forma aislada, ¿eh? No se hace de forma aislada, sino en el seno de la iglesia. La teología no se hace de forma aislada, sino en el seno de la iglesia. Nosotros no podemos decir, no necesito de la iglesia, no necesito de mis pastores, no necesito de los líderes, no necesito de los hermanos. O lo otro, vivir solamente en nosotros, mi iglesia, mi comunidad, mis líderes, mis pastores, mío, y los demás. ¿Qué pasa con los de afuera? ¿Qué pasa con los que no conocen a Dios? Cuando Jesús dijo, vosotros sois la sal de la tierra, cuando Jesús dijo, vosotros sois la sal de la tierra, está hablando de salar afuera, en el mundo. Cuando Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo, sois la sal de la tierra, sois la luz del mundo, está hablando de comunidad hacia afuera. Entonces, ¿qué hacemos como iglesia? ¿Nos miramos adentro o miramos hacia afuera? La iglesia es un espejo que se mira a sí misma, que mi iglesia tenga esto, que mi iglesia tenga esto, que mi iglesia no le falte aquello, que tenga los mejores equipos, los mejores sonidos, los mejores asientos, las mejores sillas, que esté en el mejor lugar. No me importa si al frente hay una iglesia, no, la mía tiene que estar. ¿Y qué hacemos con las comunidades de niños que no tienen papá? ¿Qué hacemos con las comunidades de niños que sus padres se salen todo el día? ¿Qué hacemos con las viudas? ¿Qué hacemos con los huérfanos? ¿Qué hacemos con los pobres, con los que sufren? Jesús, su teología fue una teología de Galilea, una teología de los pobres, una teología de allá. No fue la teología de Jerusalén, del centro político, cultural, económico, religioso. No fue él a Jerusalén. Él se fue a Galilea, allá, allá, allá fue.
Entonces, si nosotros hacemos teología, no podemos dejar a un lado las comunidades y adentrarnos solamente en nosotros. Hermanos, hoy en día la iglesia está muy enfocada en sí misma, ¿eh? En sí misma, y no en las comunidades de afuera. Entonces, número dos, no olvidemos, la teología tiene un vínculo con la comunidad. ¿Qué dice el barrio de la iglesia en la que voy, en la que asisto? ¿Qué dice la comunidad de los hermanos? ¿Qué dice la comunidad del lugar en el que estamos? Hermano, hay iglesias que son grandes y está cerrada toda la semana. Toda la semana está cerrada y solo abren domingo. ¿Qué hace entre semanas semejante templo arriba y abajo y segundo y tercer piso? Hemos salido de una pandemia el 2020. A mí me ha dado una pena porque los católicos, los mormones, los testigos de Jehová regalaban cosas, donaban cosas, hacían cosas. ¿Y los evangélicos? ¿Qué hicimos los evangélicos? Había iglesias que no querían abrirse porque tenían miedo a... Madre mía, Dios santo, ¿qué hemos hecho? ¿Qué estamos haciendo de la teología? ¿Qué estamos haciendo de Cristo Jesús? No podemos nosotros vivir de una manera aislada y crearnos nuestros monasterios evangélicos. Y aquí nadie entra. Porque ahí, si nosotros no estamos pensando en los de afuera, hay que examinar si somos o no somos cristianos bíblicos, ¿eh? Porque no podemos dejar a las comunidades de afuera. Eso es la teología. Eso Jesús nos invita a hacer, ¿eh? Eso nos invita a hacer. Y número tres, una humildad intelectual. Reconocer que siempre Dios es más grande que nuestros conceptos. No olvidemos una cosa importante. Cuando nosotros hacemos teología, hermano, nuestra mente es finita. Nuestra mente es finita. ¿Y Dios cómo es? Dios es infinito. Nuestra mente es finita y Dios es infinito. Entonces, cuando yo hago teología, tengo que reconocer que mi capacidad intelectual es menos que Dios. Y tengo que tener humildad en reconocer que hay cosas que no vamos a comprender ni entender. Y ojo aquí, ¿eh? Ojo aquí. Muchas veces cuando nosotros empezamos a hacer teología, lo primero que hacemos es criticar a los demás. A ese pastor está mal. Mi pastor no sabe. Mi pastor no está haciendo bien las cosas. Mi pastor no. Voy a hacer una iglesia diferente a la de mi pastor. No, 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 no. Hay que ser humilde. Hay que ser humilde. Yo tengo 15 años en el ministerio. 15 años en el ministerio. Y una de las cosas es siempre he reconocido a mis líderes que he tenido. He tenido líderes mujeres. Cuando estuve en Paraguay, la líder era una mujer. Yo he escuchado decir en nuestras denominaciones, hay que sacarla a esa mujer. Esa mujer no puede estar al frente. Esa mujer no puede ser pastora. Esa mujer no puede liderar. Esa mujer no puede predicar. Esa mujer no puede bautizar. Esa mujer esto o aquello. Hay que ser humilde. ¿Por qué esa mujer estaba al frente? Porque no hay varones. Porque no había varones. Porque no hay hombres que se pongan los pantalones y los cinturones y digan, yo voy a asumir el liderazgo, yo voy a ser responsable, consagrado, yo voy a ser una persona que viva y haga. Esa mujer en el Paraguay se iba caminando 10 kilómetros al otro pueblo para predicar. ¿Mm? Entonces nosotros necesitamos tener una humildad intelectual. No porque estemos estudiando teología nos vamos a agrandar y nos vamos a crecer y todos los demás son malos, no saben, no conocen y mi pastor que no estudió no sirve para nada. No, hay que sujetarlo. Un principio bíblico cuando yo vine al camino del Señor es yo voy a ser obediente porque un día
un día yo voy a ser pastor. Un día yo voy a estar al frente. Y no me gustaría que alguien se me oponga. No me gustaría que alguien hable de mí. No me gustaría que alguien critique. ¿Mm? Y no es que no ha habido gente que ha criticado, que ha hablado y que ha dicho falso testimonio. Pero la gente que trabaja a mi lado es gente que trabaja. Los otros que hablan, que critican, es gente que no hace nada. Que sigan hablando. Pero un principio mío, a mis 17 años, cuando me vine al camino del Señor, humildad ante todo, porque los años pasan y yo voy a estar al frente y quiero que me obedezcan. Entonces, hermanos, reconozcamos siempre que Dios es más grande, que nosotros tenemos que tener humildad y que tenemos que sujetarnos y someternos hasta que Dios nos ponga en el lugar que Él ha preparado. Todos vamos a ser líderes. Ustedes ya son líderes. Más adelante tal vez estén en ministerios ya más amplios, más grandes, en iglesias tal vez más grandes. Tal vez sean parte de su distrito, sean parte de la nacional. Siempre humildad ante todo. Entonces, número uno, obediencia. Número dos, vínculo con la comunidad. Y número tres, humildad intelectual. Entonces decimos que el estudio teológico debe producir crecimiento espiritual, madurez en la fe, mayor comprensión de la palabra de Dios y compromiso con el servicio cristiano. Repito, el estudio teológico, ustedes al estar acá, nosotros al estudiar la palabra de Dios, debe producir crecimiento espiritual, madurez en la fe, mayor comprensión de la palabra de Dios y compromiso con el servicio cristiano. Hay hermanos que tienen 15, 20 años en la iglesia y no son maduros. 15, 20 años en la iglesia y no han alcanzado madurez. Pablo fuertemente exhorta a la iglesia cuando dice, ustedes debiendo ser ya maestros, todavía hay que darle leche espiritual. Todavía hay que hablarle de los fundamentos del bautismo, de la fe, de esto, de aquello, debiendo ser maestro. Hoy en día nos pasa lo mismo muchas veces en nuestras iglesias. Gente que no crece, que no madura, que no hay cambio, que lo han convertido a la iglesia en su lugar de lavar su pecado, lavar su conciencia y nuevamente irse y seguir haciendo lo mismo. Muchas veces en nuestras juntas pastorales, nuestras juntas distritales, nuestras reuniones, hermano, perdóneme, seguiremos adelante, seguiremos esto. Y luego en la otra reunión lo mismo, pastor, perdóneme. Y sigo en lo mismo, y sigo en lo mismo. Entonces no ha cambiado nada. He hecho de las cuestiones cristianas, teológicas, una costumbre nomás, pero no hay un cambio, no hay una madurez, no hay un crecimiento. ¿Mm? ¿Alguna pregunta, alguna duda de este punto, teología y vida espiritual? No, ningún- Ya, muy bien, hermano Marco, hermano Antonio. No hay dudas, preguntas. Muy bien. Vamos a seguir pasando. Vamos al tema número 2. Nos quedan unos minutos todavía. Vamos al tema número 2. La importancia del estudio de la teología. Tema número 2. La importancia del estudio de la teología. Tema número 2. La importancia del estudio de la teología. Muy bien.
Número uno, conocer correctamente a Dios. Número uno, conocer correctamente a Dios. La importancia del estudio de la teología es conocer correctamente a Dios. Debemos nosotros como teólogos, como cristianos, comprender claramente lo que la Biblia enseña acerca de Dios. ¿Qué enseña la Biblia acerca de Dios? Su carácter, el carácter de Dios, lo que Él se da a conocer, lo que Él refleja, la esencia de Dios. ¿Cuál es la esencia de Dios que no comparte con nadie? ¿Cuál es la esencia de Dios que no comparte con nadie? ¿Cuáles las cosas que comparte? ¿Mm? ¿Cuáles las cosas que comparte? Su santidad, su justicia, su amor, su poder. Si decimos que Dios es todopoderoso, si decimos que Dios es amor, si decimos que Dios es santo, ¿vivimos de acuerdo a eso que conocemos de Dios? Porque eso es comprender lo que Dios es, lo que la Biblia enseña de Dios, correctamente. El carácter, su santidad, su justicia, su amor, su poder, su gracia, su misericordia. ¿Cuándo se refleja su gracia? ¿Cuándo se refleja su misericordia? ¿En qué momento? En qué circunstancias? Eso es conocer correctamente a Dios. ¿Cuál es la diferencia entre la misericordia y la gracia? ¿Es lo mismo? Entonces, por eso es importante estudiar la teología. A veces yo escucho decir que la gracia y la misericordia es lo mismo. Les pregunto a ustedes, ¿es lo mismo gracia y misericordia? A ver, ¿qué dicen? Conocer correctamente a Dios. ¿Es lo mismo gracia y misericordia? La misericordia es la compasión, ¿no? De que Dios detiene el castigo ¿Ya? ¿Y a la gracia? nuestras faltas, ¿no? Y Ujú. la gracia es aquel favor inmerecido que Dios ¿Ya? nos otorga sus bendiciones, dones, vida eterna Ujú. y con su generosidad una acción y también la capacitar y bendecir. ¿Ya? Muy bien. Entonces reconocemos que no es lo mismo, ¿no? O sea, no es lo mismo, ¿cierto? Gracia es, por un lado, regalo inmerecido. Dios me da lo que no merezco. Así, sencillo. La gracia es Dios me da lo que no merezco. Y misericordia es Dios no me da lo que merezco. Mire, fácil y sencillo. Misericordia es Dios no me da lo que merezco. Gracia, Dios me da lo que no merezco. ¿Qué me da? Salvación, dones, que me haya llamado, que me haya escogido. Yo no merezco eso, pero me lo da. Y la misericordia es Dios no me da lo que merezco. ¿Qué yo me merezco? Soy transgresor. ¿Qué me merezco? Condenación, muerte, alejamiento de Dios. Pero en su misericordia no tengo eso, no me da eso. Entonces eso es entender, hermano, correctamente a Dios. Eso es conocer correctamente a Dios. Por eso es importante el estudio de la teología. ¿Está claro? Número uno. ¿O alguna duda, alguna pregunta? Muy bien. Vamos al número dos. Fortalecer la fe cristiana. Fortalecer la fe cristiana. Es importante estudiar la teología porque me permite enfrentar dudas y dificultades con mayor seguridad. Porque la fe se basa en la verdad revelada por Dios. Lo que decíamos el estudio, ¿qué es el estudio de la teología? ¿Qué es la teología? Es el estudio acerca de las cosas que Dios ha revelado. Entonces, cuando yo hago teología, cuando yo estudio la teología, es muy importante porque me va a permitir enfrentar las dudas y las dificultades con mayor seguridad.
Una de las cosas que tenemos que entender como cristianos, y sabemos, no estamos solos. ¿Qué es lo que hace la diferencia en nosotros? El Espíritu Santo. ¿Mm? ¿Qué es lo que hace la diferencia en nosotros? Y eso es conocer a Dios y fortalecer nuestra fe. Es que no estamos solos. ¿Por qué no estamos solos? Porque Dios nos ha dado de su Espíritu. Su Espíritu Santo está en cada uno de nosotros. Pero también hay que reconocer y conocer que el Espíritu de Dios no solamente es como enseñan otras denominaciones, que es el hablar en lengua. No, el hablar en lengua es un don, que Dios lo da como Él quiere los dones. Él da como Él quiere los dones. Pero eso no es sinónimo, reflejo de que sí o sí tengo al Espíritu Santo. Es un hablar en lengua, es un don. Pero del Espíritu Santo, cuando yo me he arrepentido, cuando yo he venido al camino del Señor, Él ya me ha dado de su Espíritu Santo. No estoy solo, no ando solo, no vivo solo. El Señor está conmigo. Eso es una fe, eso es una verdad que hay que enseñarla, que hay que predicarla, que hay que decirle a los hermanos. No estamos solos, no vivimos con miedo, no vivimos con temor. Porque también con eso, si yo entiendo de que Dios está conmigo, me cuido y ando también en santidad y ando en verdad y no estoy ocultándome para hacer cosas que no le agradan a Dios. Pero yo tengo que entender primero esa verdad. Eso me fortalece. La fe cristiana, la teología es importante porque me ayuda a fortalecer mi fe. Otra de las cosas es que yo sé que Dios no me va a dar siempre lo que yo quiero. Eso es una verdad. ¿Qué hicieron los tres amigos de Daniel? Los tres amigos de Daniel. ¿Qué hicieron cuando ellos fueron descubiertos que no se postraron delante de la estatua? ¿Qué les pasó? A ver, ¿se acuerdan? Los tres amigos de Daniel. ¿Qué les pasó? ¿Qué hizo? ¿Qué hicieron con ellos? Los llevaron al horno de Al fuego, horno pero de ellos han fuego. mantenido su fe. Ellos, ¿Ah? sí, ellos mantenieron, pero su fe, no se Exactamente. inclinaron. No se inclinaron. ¿Y qué dijeron? Acá hay una respuesta que me fascina cuando hacemos teología. Si Dios quiere, nos puede salvar de tu mano, oh rey. Y si no nos salva, no nos postraremos delante de la estatua que tú has creado. Qué cosa más fabulosa, ¿eh? Qué cosa. Y si no, ¿qué estaban diciendo ellos? Estamos dispuestos a morir. No nos vamos a postrar. Y si tenemos que morir, vamos a morir. Llévennos al fuego. Y no se postraron. Y Nabucodonosor dijo, vayan, calienten ese horno mucho más, porque estos no han obedecido a lo que yo he dicho. Y cuando fueron y los llevaron, los que lo llevaban murieron y los tres cayeron ahí al horno de fuego y no se chamuscaron. Pero hay que entender esa verdad, hermano. Hay que enseñar esa verdad. No, Dios no nos va a dar todo lo que nosotros pedimos. Porque hay pastores, denominaciones, yo decreto, yo declaro, yo digo, yo pienso, esto me va a pasar, tú eres un campeón, tú eres, todo lo puede, y todo lo puede en Cristo que me fortalece. A ver, paremos un rato, a ver, ¿eso dice la teología? ¿Eso dice la Biblia? No. Y si Dios no me salva, no me voy a postrar delante de tu estatua. Ah, esa es una verdad. Fortalece mi fe. ¿Mm? Jesús, ¿qué le dijo a sus discípulos? En el mundo tendréis aflicción. En el mundo tendréis aflicción. ¿Cómo entonces nosotros enseñamos y predicamos otras cosas? O sea, hay que tener mucho cuidado, hay que estudiar. Por eso es importante el estudio de la teología, para fortalecer la fe cristiana. Pregunta, punto número 2. ¿Está claro?
Número 3, defender la fe cristiana. Defender la fe cristiana. Esto se llama apologética, ¿eh? La apologética, apología, defender la fe cristiana. El estudio teológico nos permite a nosotros, a ustedes hermanos que están estudiando, responder con argumentos bíblicos, teológicos y una claridad doctrinal ante los desafíos que vienen en este mundo. Defender la fe cristiana. Miren, cuando uno conoce la Biblia, cuando uno estudia, una de las cosas que yo los enfrento a los testigos de Jehová, lo primero que le digo a los testigos de Jehová, ¿no? Es que cuando uno va al texto hebreo, al texto original hebreo, el hebreo no tiene vocales, tiene raíces verbales. Y como tiene raíces verbales, en la traducción al español, en cualquier traducción, ¿qué es lo que se ha hecho? Colocarle vocales. Entonces, al colocarle vocales, yo puedo decir Jehová y yo puedo decir Yahvé y yo puedo combinar vocales ahí, Yahweh, al, a la raíz verbal. Entonces, cuando yo conozco esta raíz verbal, cuando yo conozco el hebreo, le puedo decir a los testigos de Jehová con argumento bíblico, ustedes están en una fe, que en algo que no es. Porque no existe Jehová, les digo yo, por la raíz hebraica, por la raíz hebrea. Y con eso ya hice una apología de la fe. ¿Por qué? Porque conozco, porque hemos hecho teología, porque estudiamos la palabra. La raíz hebrea no tiene traducciones, no tiene vocales. Y cuando yo hago traducción, yo puedo jugar con las traducciones. Por eso es que cuando yo voy a la raíz hebrea me puede dar, miren, escúchenme bien, una raíz hebrea me puede dar más de 30 interpretaciones. Yo puedo sacar de una raíz hebraica más de 30 interpretaciones. Porque ustedes pueden jugar con las vocales, cambiar las vocales y nos va a dar una palabra distinta y diferente y que tiene una connotación diferente. Ahora la pregunta es, ustedes lo que tienen en su Biblia, la Reina Valera 1960, es una de las interpretaciones que se puede sacar de la raíz hebraica. ¿Ve? Es una de las muchas interpretaciones que se puede sacar de la raíz hebraica. Pero yo tengo que comprender eso. Mucha gente cuando salió la nueva versión internacional empezó a gritar que esa Biblia es del diablo, que esa Biblia es del infierno, que esa Biblia no la tienen que leer los cristianos. A ver, a ver, a ver, a ver. Es una interpretación de las más de 30 interpretaciones que puedo sacar. Por eso es importante estudiar teología, para defender con argumentos claros y bíblicos. Cuando la Biblia del Mormón dice que el aire sopló vida, ¿está bien o está mal? Cuando la traducción dice y el aire, y sopló aire, y vino la vida, ¿está bien o está mal? ¿Qué dice el hebreo bíblico? El hebreo dice que está bien. No está mal esa traducción. Porque el neuma, es aire también, es espíritu, es aire, es soplo, aliento de vida. Y nosotros decimos el espíritu de Dios. Y está bien. Y el que tradujo y el aire trajo y sopló aire y vino la vida, también está bien. No está mal. No está mal. Entonces tenemos que nosotros que defender la fe cristiana, que es estudiar la teología, porque es muy importante para
conocer los argumentos bíblicos, doctrinales, teológicos que hacen a nuestra fe. Y número 4, nos prepara para él, nos prepara para el ministerio. Nos prepara para el ministerio. Es decir, una formación profesional para el servicio pastoral. Formación profesional, escuche bien, profesional para el servicio pastoral. ¿Quién escribió más en la Biblia, Pablo o Pedro? ¿Quién escribió más, Pablo o Pedro? ¿Mm? ¿De quién encontramos más, de Pablo o de Pedro en la Biblia? De Pablo. ¿Por qué? Mm, casi la mitad de la Biblia, ¿no? Del El Nuevo Nuevo Testamento. Testamento lo ha escrito él. Exactamente. ¿Por qué? Porque tenía formación profesional. Porque tenía formación profesional. Hermano, hay gente en nuestra iglesia, no quieren venir al seminario, no quieren estudiar, pero quieren ser líderes, sin conocimiento. Está mal. Pastor, y si solo canto, igual tiene que estudiar teología, pues, porque tenemos teología del culto, porque hay administración, porque hay varios temas bíblicos, teológicos que necesita aprender el que canta. Si no va a cantar cualquier cosa y no va a entender lo que está diciendo. Entonces, por eso es importante, porque nos prepara de una buena manera en nuestro ejercicio ministerial. ¿Mm? En nuestro ejercicio ministerial. Y aquí la cuestión no es que es muy caro, es que no hay plata, no. La cosa es que no quiero, ¿eh? La cosa es que no quiero. Porque la gente cuando va a cualquier otro lugar gasta, ¿eh? Va a comer a un restaurante, gasta. Va a un cine, gasta. Va a un estadio, gasta. Va a un cumpleaños, gasta. No le pesa gastar. Pero a veces le pesa gastar 80, 100 bolivianos en un curso teológico, que es muy caro. No hay esto, no aquello. Y luego sufrimos. ¿Por qué? Porque no estamos preparados. Nuestras iglesias, Biblia, muchas veces nos falta Biblia en nuestras iglesias. No hay fundamentos bíblicos. Pastores que hablan de cómo le fue en el campo, cómo le fue a la oveja, a la abuela, a la nuera, en la calle, en el trabajo, y apenas a veces leen incluso, ¿eh? Entonces tenemos nosotros que formarnos, tenemos que animar a nuestra gente a prepararse. ¿Por qué? Porque nos prepara para realizar un buen servicio pastoral para nuestro Señor. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Está claro? Vamos al último. Ramas de la teología. ¿Qué ramas de la teología tenemos? A ver, tenemos la teología bíblica, que es toda la parte netamente Biblia, Biblia. ¿Mm? Luego viene la teología sistemática. La teología sistemática es la que ya está dividida por temas. Yo quiero enseñar sobre administración y agarro Salmo, Proverbio y Génesis. Yo quiero hablar sobre Cristo Jesús. Agarro este pasaje y este pasaje. Yo quiero hablar sobre el Espíritu Santo. Agarro esto y aquello. Sistemático. Sobre mayordomía. Agarro de Pablo, agarro de Pedro y agarro de Juan. Teología sistemática. Y lo dividimos y ahí está dividido en la parte de cristología, en la parte de redención, en la parte de la santidad, en la parte de la glorificación.
Teología sistemática, temas. Luego tenemos la teología propia y la teología práctica. Teología práctica. Teología bíblica, teología sistemática, teología propia y teología práctica. Luego tenemos, como hablábamos hace rato, tenemos acerca de otras ramas también de la teología que ya vienen parte de esta, como la antropología, amartiología, neumatología, eclesiología, angiología, apocalipsis, ¿no? Que también son parte de las ramas de la teología, son parte de las ramas de la teología. Muy bien, hasta aquí el tema número 2. Hemos hecho tema 1, tema número 2. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario que les ha parecido hasta aquí? Tema 1, tema 2, ¿cómo están? Muchas gracias, pastor, por compartir, ¿no? Interesante que volver a recordar algunas cosas, ¿no? Yo principalmente no tengo que poner en práctica muchas cositas también. Estoy ahí aprendiendo también. Ya, voy a ver, está Marco Antonio Choque y hermano Antonio Mamani, ¿no? Ya. Shirley no está, Álvaro no está, José Roberto Walpa no está y hermano Denis no está. Han pedido, hermano Denis que lo ha pedido licencia. Hermano Álvaro también. Entonces, de 6 tengo 2, ¿no? De 6 tengo 2. Está todo anotado para las notas. Muy bien. Hermano Antonio, ¿está todo claro? Amén, dice. Ya, muy bien. Perfecto, hermanos. Entonces, ya, si alguno, el texto ya está, se los puedo pasar. Para la próxima clase, cuestionario 1, cuestionario 2. ¿Ya? Pues ya hemos terminado. Para la próxima clase, cuestionario 1, cuestionario número 2. Hasta las 7 de la noche, usted lo puede subir al grupo o mejor a mi persona para que no copien los demás, ¿ya? A mi persona, al privado, su tarea ahí. Ahí en el texto hay espacio para que usted escriba y saca la fotito y me manda. Cuestionario 1, cuestionario 2 de los dos temas que hemos avanzado esta noche. ¿Ya? Si en alguno de ellos hay investigación, hace la investigación. La escribe y también me manda la foto. ¿Está claro? Igual lo voy a mandar por el chat para que todos sepan. ¿Sí?